¿Y cómo ves la libertad de expresión? ¿Qué opinas de la libertad de expresión? Hay que defenderla a capa y espada. Y tenemos que entender que esto que hoy la progresía a través de esta dictadura ideológica llama cultura de la cancelación no es más que un término moderno para lo que siempre hemos llamado censura. Esto que la progresía llama discurso de odio no es más que un término moderno para lo que siempre se ha llamado en épocas inquisitorias, por ejemplo, discurso herético. Fíjate que ni los términos son tan distintos, discurso de odio, discurso herético, ¿no? Tenemos que entender que la historia se repite, que a las voces que son incómodas para el poder real se las va a tratar de censurar, se las va a tratar de perseguir, pero que al final ganamos. Nunca fue tan fácil, nunca ha sido tan fácil saber cuál es el lado correcto de la historia, mi amigo. Y yo llamo a la gente a que se sume al lado correcto de la historia, porque si no se atreven a expresarse, ya que hablamos de libertad de expresión, tarde o temprano se van a arrepentir. Hola, soy Rodrigo Arenas. Te doy la bienvenida a Líderes, el podcast donde conversamos con las voces más influyentes en política y negocios, defendiendo siempre nuestros valores conservadores. Si quieres conocer de primera mano cómo piensan y qué inspira a los líderes de hoy, te invito a suscribirte al podcast. Apóyanos siguiéndonos en nuestras redes sociales y compartiendo nuestros episodios. Sé parte de la comunidad que construye un futuro mejor. Gracias por escucharnos en Líderes. Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast Líderes con Rodrigo Arenas. Hoy tengo el honor, el placer, el privilegio de conversar con un personaje argentino que viene ya desde hace muchos años dando la batalla cultural y de verdad tengo que ser honesto, a mí me capturó en un video de TikTok muy simpático en el que conquistabas a una chica en un bar, me acuerdo perfecto de ese video. Es Manuel Jorge Gorostiaga, más conocido como Emanuel Danan. Tiene más de 1.5 millones de suscriptores en YouTube y una fuerte presencia en Instagram, Twitter y Facebook. Fue premiado con un Martín Fierro Digital 2021 como el mejor influencer de opinión. Es conocido por sus posturas provocadoras contra el feminismo, el progresismo, el ecologismo radical y los movimientos LGTBI, XYZW. Emanuel, eres cantante, De facto. eres generador de contenido. A mí me gusta más decir en generador de contenido que influencer. Sí, claro. Creo que Lo es que más... pasa es que hoy le dicen influencer a cualquier chino que come fideos en TikTok, ¿viste? Exacto. Se ha perdido el verdadero significado de lo que es ejercer influencia De sobre lo la que es sociedad. Sí. influir, así es. Exacto. Y bueno, y un férreo defensor de las ideas conservadoras. Bienvenido, Emma, qué honor Bueno, tenerte aquí en no, por Guatemala. favor, el honor es mío. Un placer enorme estar aquí y la verdad que todo el pueblo guatemalteco me ha recibido de una forma extraordinaria, así que feliz de estar acá y de compartir el momento que vamos a compartir el sábado 9 en Parque de la Industria. Me alegro muchísimo, Emma. Fíjate que, a ver, cuéntanos un poco para empezar, ¿quién es Emanuel Danan? Tienes 41 años, Mm. pero ¿quién es? ¿Qué eres? ¿De dónde vienes? Un mero divulgador de ideas. Tuve Ajá. el privilegio de haber nacido, como bien vos dijiste, mi nombre real, en una familia descendiente de José Benjamín Gorostiaga, uno de los fundadores básicamente de las ideas de la libertad en la República Argentina, arquitecto de nuestra Constitución Nacional fundamentada en los principios de la libertad. Así que he nacido con ese ADN y me dedico simplemente a divulgar esas ideas que son las que funcionan, que son las que en cada país en el que se aplican estas ideas, ese país resulta en prosperidad, en felicidad, en riqueza, en longevidad, en buena salud. Así que eso es lo que soy, un mero divulgador de ideas. ¿Cómo? A ver, en un país como Argentina, creo que Mm, es importante que los guatemaltecos sepan que aquí todavía estamos en pañales, diríamos, mm, con las ideas progresistas ujú, versus Argentina, que mm, era una, y bueno, y Buenos Aires, podríamos decir, principalmente como mm, ciudad, mm, una ciudad en donde ya las ideas, digamos, woke, las mm, ideas estas del progresismo mm, destructivo, mm, estaban muy enraizadas. O mm. sea, eh, ¿cómo te atreves? Porque estoy seguro que así como tendrás algunos amigos, tienes muchísimos enemigos. Sí, claro. No, no, ¿Cómo te atreves a dar ese frente? no tengo muchos enemigos, pero soy enemigo de los poderosos. Soy enemigo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus fiscalías
de discriminación de género y de todas esas estupideces que no son más que curros para que un grupo de burócratas, de parásitos estatales agranden sus bolsillos, pero la realidad es que tengo mucho más amigos que enemigos. La gente siempre manifiesta su cariño, su apoyo, su respeto, su reconocimiento, así que por eso puedo estar tan tranquilo enfrentándome a poderes que son bastante, bueno, valga la redundancia más que nunca, bastante poderosos. ¿Y desde hace cuánto estás haciendo esto? Activamente, más de 10 años. Ok. Profesionalmente, unos 6 o 7 años. O sea que sí, digamos, o sea, lo identificaste temprano, el problema. Bueno, cuando hablamos de desmontar la ideología woke, la ideología progresista, sí, yo fui uno de los primeros, creo. Lo que pasa es que lo mío en realidad fue sumamente natural. Simplemente yo veía que la narrativa de los medios hegemónicos de comunicación, de la oligarquía política, de todas las corporaciones, era exactamente la misma y era delirante. Y me sorprendía que nadie se atreviera a señalar lo obvio. Ujú. Entonces, bueno, fui y lo hice yo. Hoy tan Antes de eso eras cantante, de facto. de facto. ¿Qué significa de facto? Canto para mantenerme joven, hago rock and roll para mantenerme joven. Tengo 41 años, todavía tengo todo el pelo, no tengo tantas canas, y eso se debe al rock and roll. Eh, pero en realidad siempre fui un generador de contenido, desde chico. Eso puede incluir un poco de música, puede incluir un poco de humor, como ese video a través del cual me conociste. Eh, y arranqué muy, muy chico, en la década del 90, con una vieja cámara de esa que le ponías el VHS Ah, entero y bueno, filmábamos entre amigos, con amigos y para amigos, porque después imagínate que el VHS, así como lo filmábamos sin editar, sin ningún tipo de profesionalismo, nada, un grupo de chicos divirtiéndose, lo poníamos en una videocasetera y nos reíamos de lo que nosotros mismos habíamos hecho. Bueno, después, ¿quién se iba a imaginar en esa época que iba a aparecer, que iban a aparecer plataformas de video como YouTube, como Facebook Watch, y redes sociales como Instagram, X, Facebook mismo, tan gigantes que hacen que uno pueda dedicarse profesionalmente a eso, tener un buen pasar y encima gozar de pasarla popularidad. bien, Y además pasarla bien, claro, y viajar por todo el mundo como me toca hoy en día. pasarla bien. Claro. ¿Qué rol jugó? Pues nos cuentas que tu abuelo era Ujú. el. Mi tío tras tatarabuelo. Ok. ¿Qué rol jugó, digamos, esa formación, tu familia en tu formación política? No, simplemente naturalizar lo que hoy está naturalizando el pueblo argentino, por ejemplo, entender que las ideas de la libertad son las que funcionan, son las sensatas, son las del sentido común. Ahora, yo uso mucho la palabra libertario y la palabra ideas de la libertad porque el término liberal lamentablemente ha sido prostituido. Totalmente. Cuando yo viajo a Puerto Rico y digo que soy liberal, me miran raro, me dicen que como el enfermo de Justin Trudeau, que es la criatura más repulsiva y repugnante que ha advertido en mi existencia. No, por supuesto que no. Nosotros en la Argentina, los liberales creemos en las libertades individuales, pero Correcto. tarados no somos. Digamos, en la superstición no creemos, en que uno es lo que dice ser no creemos, mucho menos institucionalizarlo y volverlo ley a través del Estado. Sí creemos en los derechos individuales, en la capacidad de cada uno, en la libertad y en la responsabilidad que incluye, que involucra a la libertad. Y eso me encanta, o sea, eso es cabalmente donde quiero profundizar. A Guatemala, pues vienes al Festival de la Libertad. Ujú, eh, una de las instituciones, yo participo en una de las instituciones que lo organiza, el ujú, Escuela de la Libertad, y exactamente ese conflicto, digámoslo así, hemos tenido, ¿no? ujú, Que hablamos, si te vas a Europa, el ser liberal es ujú. distinto, Sí, si te vienes a Estados Unidos, ser ujú, liberal o ser conservador es sí, distinto, y en América Latina, ser libertario, ser sí, liberal o ser conservador ujú, también es visto como distinto. sí. Pero al final del día, para mí, bueno, de toda la ideología y de todo el movimiento, porque yo creo que es más que una ideología, es un movimiento, Sí. todo este progresista woke, lo segundo más peligroso son los políticos que dicen que no tienen ideología, Ujú, que son pragmáticos, ¿no? claro, Eh, porque al final del día yo lo que digo es, un político sin ideología es como el capitán de un barco sin una brújula, o sea, no claro, sabe para dónde va, exacto, cualquier solución absolutamente. le puede funcionar. Absolutamente. ¿Tú te identificas como liberal? Y aquí esta es una discusión, Sí. libertario o conservador. Yo soy un liberal clásico Ujú. que podría explicarse para aquellos que no estén muy familiarizados con lo que es un liberal en la Argentina, que fíjate lo que es, ¿no? Nuestra constitución está basada en principios liberales
y protege el culto católico en su artículo número 2. Es decir, cómo puede ser que un liberal sea confesionalista. Yo soy un liberal clásico. ¿Qué significa esto? Que en la Argentina hay muy buenos. Sí, claro, claro. Y de los países con los ideólogos más claros. absolutamente, absolutamente. Y tenemos ese privilegio y habría que escucharlos más, ¿no? Y tendríamos que haberlos escuchado más en su momento. Yo soy un liberal clásico. Yo quiero un Estado pequeño y eficiente. Yo quiero que el Estado no me dé una mano, me saque el pie de la cabeza. Creo que era Javier Milei el que decía esa frase. Y es cierto que hay ciertos vínculos del liberalismo en la Argentina con el conservadurismo, con el nacionalismo, ¿no? Pero siempre en su justa medida. Pero es que Porque tú sabes... hoy parece mala palabra decir conservador o nacionalista, pero lo cierto es que nosotros consideramos que lo que sirve hay que conservarlo y hay que tener amor por nuestra patria. Si no, ¿qué hacemos? Si uno no tiene amor por su tierra, yo conocí a un liberal. ¿por qué puede tener amor? Sí. Yo conocí a un liberal que se llama Daniel Hannan, inglés. Y él se identifica como liberal libertario. Es de los que promueve el Brexit claro. en Europa. Sí, en el Reino Unido. Y me recuerdo que le pregunto a Daniel, y Margaret Thatcher, por ejemplo, era una liberal libertaria. Sí. O sea, si lo metes en un espectro, era más podría libertaria entrar, sí. que conservadora. Sí. Y la reina Isabel, pues todos sabemos que era mega conservadora. Sí. Y se llevaban muy bien, aunque decían que la reina no se metía en política, pero bueno, eso... Ponele, sí. Ponele, sí. Ponele. Y él me decía, Rodrigo, no, es que al final del día, los libertarios, los liberales clásicos y los conservadores estamos de acuerdo en el 80% de los temas. O sea, entonces ya esto iba, porque él se identificaba liberal libertario y su partido se llama, o sea, el movimiento en el que yo estuve con él se llamaba Conservative International. Claro. Y el partido de él es el Partido Conservador, ¿verdad? Y te digo, ¿cómo estás tú en un partido conservador? Y me dice Rodrigo, es que no somos oposición, los liberales clásicos. Ok, tal vez los conservadores creen un poquito más en proteger algunas tradiciones o nosotros otras, pero al final del día yo creo que ese es un error que si te pones a pensar, creo que nos lo metieron sin querer queriendo los americanos. Porque en Estados Unidos el país ha funcionado desde mi punto de vista también porque tú tienes a los republicanos, que son todos. Y hay republicanos y habían o hay todavía algunos demócratas republicanos. Sí, claro. Hoy tienes a unos demócratas izquierdosos. Marxistas directamente. Marxistas. Absolutamente, sí. Pero digamos, un Robert Kennedy, bueno, el mismo Trump te dice que él era demócrata republicano. Sí, exactamente, exactamente. Y entonces, pero a la hora del fundamento creían en lo mismo. Pero claro, pero mirá los países más prósperos que existen en el mundo. Son todos países con ideas ampliamente libertarias, con cero burocracia, con toda la economía bien abierta, con políticas de mercado bien fuertes. Estoy hablando de los países escandinavos, los países nórdicos, ¿no es cierto? Y todos tienen una cultura conservadora enorme, altísimos porcentajes de gente... muy religiosa, altísimos porcentajes de afiliaciones a las iglesias. Estoy hablando de porcentajes como el 96%, 73% de fieles afiliados a las iglesias cristianas de dichos países. ¿Y qué pasó con esos países cuando algunos de ellos empezaron a implementar las políticas progresistas? Pasaron de ser los países más prósperos del mundo a lo que le está pasando a Suecia, por ejemplo, que abre las puertas indiscriminadamente a la inmigración masiva y hoy los ciudadanos suecos tienen miedo de salir a la calle. Suecia, un país increíblemente próspero que hasta hace 5 minutos era ejemplo mundial de cómo hay que vivir. Entonces hay que apegarse a las ideas que funcionan. Hay que conservar lo que sirve, hay que ser conservadores en lo que sirve, conservar los fundamentos de esta que es la mejor civilización del mundo, que es la civilización occidental, y glorificar la libertad. Y eso lo dicen los millones de migrantes de todos los días. Pero absolutamente. Y entender la libertad como valor absoluto. Es el regalo de Dios. El libre albedrío. Es lo que decía el general don José de San Martín, ya que estoy en Guatemala trayendo un pedazo de la Argentina para aquí. Seamos libres, que lo demás no importa nada. Entonces, libertad con la conciencia de entender que progreso no es institucionalizar disparates. No es degenere. Exactamente. Progreso no es degeneración. Progreso es realmente progresar. Y para progresar tenemos que cuidar los cimientos de la mejor civilización del mundo. Y para eso hay que ser un poquito conservador. Y a ver,
totalmente de acuerdo contigo, obviamente, pero esto me lleva a un tema. Tú dices, hablas de los países escandinavos, Mm, hablas de que muchos quieren decir que son socialistas, que son claro. socialdemócratas, pero si vemos ahí hay un fundamento, ¿no? Y es que lo primero que protegen esos tres países son tus Ujú, tres derechos fundamentales, ¿no? ujú, Que es la vida, la libertad ujú. y el pursuit of happiness, le Ajá. llaman para mí, pero es bueno, la propiedad, Ujú. en donde, que estos son países en donde Pero esos es, tres derechos no se violan pero hacen nunca. bien en llamarle Pursuit of A mí me Happiness, fascina el pursuit of porque happiness. los índices de mayor felicidad en la población están en esos países. Es Exacto. impresionante. Y además de, bueno, yo ahí sí pongo a Estados Unidos tal vez como el ejemplar, Ujú, en el sentido de que es el país en donde más gente migra ujú, con una mano adelante, otra ujú, atrás ujú. y sale adelante. El sueño Vaya, americano. el sueño Y americano además es real. tenemos un ejemplo bien práctico de lo que es el capitalismo, ¿no es cierto? Estoy seguro de que nunca has visto a un estadounidense armar una balsa para arriesgar su vida mudándose a Cuba. No, todavía no. No, no lo hemos visto aún, pero sí estamos viendo todos los días a cubanos que arriesgan su vida fabricando balsas rudimentarias para escapar a los Estados Unidos, para vivir ese sueño americano y poder prosperar. Y cómo, a mí hay un tema que me llama muchísimo la atención, ¿no? Y es que si tú ves a todas estas generaciones, Argentina para mí es un excelente ejemplo. Mm, Yo divido muy simplistamente, este análisis que te voy a hacer es muy simplista, pero yo divido las ciudades, ni ujú, siquiera los países, las ciudades en dos, ujú, más o menos. Tú tienes ciudades como todavía es Guatemala, como algunas ciudades de Estados Unidos, como algunas ciudades de Argentina, como algunas ciudades de Colombia, Medellín, por ejemplo, en donde tú le preguntas al taxista, al ujú, piloto de Uber, al mesero, ujú. ¿usted qué quiere? Y te dice, a mí deme trabajo. Claro. Y tienes otras ciudades, como Ujú, era Buenos Aires sí. hace 10 años, Ujú, como es, bueno, estuviste en Bogotá hace poco, ¿no? Me sí, imagino así que es. viste lo terrible del progresismo Sí, en claro, Bogotá, claro. en donde tú le preguntas al taxista, al piloto de Uber, al mesero, y te dice, a mí que el Estado me cubra todo. Claro. Y yo quiero trabajar de 10 a 3 para el aguardiente y punto. Ujú, Y esto es obviamente una consecuencia, lamentablemente, siempre, creo que siempre ha sido así, de políticos. de la Digamos, devastación cultural que han causado esos políticos, esos parásitos. digamos, Bogotá, pues sabemos que fue gobernada por Petro, Sí. por Antanas Mocus, Ujú, fueron tres o cuatro ujú, alcaldes ujú, progresistas. Buenos Aires, no digamos. ujú. Bueno, ustedes tienen el peronismo ahí desde Sí, los 50, sí. increíblemente. Y un infiltrado repugnante como Horacio Rodríguez Larreta que trajo un nivel de progresía y de centroizquierda a la ciudad de Buenos Aires que, que, que la convirtió en un basurero woke. Y a mí eso lo que me llama la atención es que a los que capturan es a los jóvenes, Ujú, que son los que más valoran su libertad ujú. y los que votan por las personas que les quitan la libertad. Claro. ¿Cómo explicas eso? Bueno, hay gente que le tiene miedo a la libertad. Ser libre implica responsabilidad. Vos fíjate lo que pasaba con los esclavos, ni bien se firmó el fin de la expansión de la esclavitud, ni bien se empezó a abolir la esclavitud. Había esclavos que eran liberados y volvían con sus amos y le decían, yo quiero seguir siendo esclavo, pues no sé qué hacer, porque me da miedo el mundo real. Y eso pasa también en menor medida en los pueblos, en los ciudadanos. Le tienen miedo a ser libres y tienen lo que vos mencionabas recién, ¿no? Esta idea extraña de querer que el Estado los mantenga. Primero, pobrecitos. O sea, qué pocas aspiraciones podés tener en la vida para desear que te mantenga el Estado en lugar de tener un sueño, llevarlo adelante, cumplirlo y prosperar. Digo, tus aspiraciones tienen que ser realmente bajas para simplemente querer irte a dormir la siesta a las 3 de la tarde y pretender que el Estado te mantenga. Pero lo segundo y más importante es que esta gente, además de ser poco aspiracional, es bruta, es inculta y hay que educarla, porque ¿de dónde piensan que sale el dinero del Estado? ¿Entendés? Es ese hombre que Y dice yo bueno, y quiero a que el eso Estado... agrégale el listado de derechos, ¿no? Bueno, sí, de derechos que en realidad son oficinas del Estado disfrazadas de derechos. Pero ese hombre que dice yo quiero trabajar hasta las 3 de la tarde y que el Estado me mantenga, no sabe que lo que está haciendo es trabajando para pagarle ese sueldo al Estado. Y el Estado lo que está haciendo es devolverle unas migajas de eso que él hizo trabajando. Lo que está haciendo esa gente es poner una tarjeta de débito en el cajero automático y aplaudir cuando sale el dinero. Es básicamente eso. Entonces hay que explicarle a la gente eso. El Estado no mantiene a nadie. Nosotros mantenemos al Estado. Y después recibimos algunas migajas en todo caso, como puede ser un subsidio, de lo que nosotros le damos al Estado. Y muchos jóvenes se ven
atraídos a estas ideas por varios motivos. Primero, hay que aceptarlo, Latinoamérica está llena de vagos. Y suena cómoda la idea de que papá Estado te va a mantener. Y somos ¿cierto? colectivistas a morir. Somos colectivistas acá en esta parte del mundo porque también es cómoda la idea de decir, bueno, ya cumplí la mayoría de edad y me tengo que ir de casa de mis padres, ¿quién me va a mantener ahora? No me mantienen más papá y mamá, bueno, que venga papá Estado a mantenerme. Entonces vivimos mantenidos por el resto de nuestra vida. Eso por un lado. Y segundo, estos parásitos perversos lo que han hecho también para implementar esta agenda repulsiva, repugnante y degenerada es utilizar el pecado favorito del diablo, que es la vanidad. Porque le hacen creer a personas marginadas, mediocres, sin ningún tipo de talento, con nula capacidad intelectual, que están siendo parte de una revolución, que están cambiando al mundo, que están salvando a las mujeres por hablar con la letra E en vez de con la letra O. La revolución de los idiotas es lo cómodo, es lo fácil. Le estás tocando el ego a un idiota que no tiene ningún tipo de razón como para sentirse Y agrégale que ahora ese idiota reconocido. tiene un micrófono que se llama redes sociales. Y también ocurre, pero por suerte nosotros también tenemos ese micrófono y Por podemos suerte. combatir, desenmascarar las ideas que ese idiota representa, desafiarlo a un debate, tener un intercambio de ideas y generar momentos virales que demuestren que las ideas de esa gente, primero que no son ideas suyas, sino que se las han impuesto, y segundo que están completamente equivocadas y van en contra de la realidad. ¿Y cómo te ha ido con esa aventura? A mí Llevas... Yo no me puedo quejar. Ah, Yo no me puedo quejar. A mí me encanta debatir y soy un ferviente admirador del método socrático. Entonces yo creo que con hacerle 3, 4 preguntas a las herramientas del error, como decía mi querido amigo Ricardo Iorio, porque no vayamos a creer que estos tipos son ideólogos. Los militontos de las ideas degeneradas del progresismo son herramientas de otro tipo de élites, de ciertos filántropos, ¿no? Alguno que nació en Hungría, paradójicamente, de ciertos organismos supranacionales, de cierta oligarquía política. Son herramientas de burócratas que se llenan los bolsillos a costa del pueblo. Y es bueno desenmascararlos. A mí me ha ido bien desenmascarándolos. Después lo que pasa también, lo que me ha ocurrido acá, lo que me ha ocurrido en México, lo que me ha ocurrido en Chile, que no se animan a debatir conmigo, no sé por qué. sí, no, bueno, a mí hay un tema que me ha llamado mucho la atención en eso y es que tienes, primero, eh, para mí los intelectuales no necesariamente son inteligentes. Hay un No, intelectual ahorita claro. de moda en México, no sé, me Sí. imagino si ya lo tienes en el radar, que se llama Diego Rusarín, creo que es. ¿Sabes por qué lo tengo en el radar? Porque subieron un video viral que decía Danan le gana debate a Diego Rusarín. Ah, ok. Y yo digo, pero yo no sé quién es este señor, nunca debatí con él. Ajá. Bueno, resulta que un tipo estaba analizando de cómo yo le gané el debate sin estar presente. Porque parece que el tipo es tan poco inteligente que había intentado desmentirme en un video sin yo tener idea de su existencia. Y en el medio empieza a contradecirse y a darme la razón. Y bueno, parece que se viralizó por todos lados y había títulos como Danan gana un debate sin estar presente. Y a mí me llama la atención porque es un tipo a mí o sea, yo lo ubiqué hace un par de meses porque sale defendiendo a Maduro. Sí. Y entonces digo yo, ¿cómo es posible que alguien, entonces me llamó la atención, ¿no? Que alguien se atreviera a defender a Maduro. Obviamente Maduro le habrá pagado. ¿Vive en Venezuela, Rusarín? No, obviamente que no. No, es que acuérdate que Claro. el problema es la congruencia, ¿no? O sea, estos chicos tienen, ni en China, que ahora es defensor de China. Pero una cosa que me llama la atención es que este intelectual o este intelectualismo es las palabras que utilizan, ¿no? Sofisticadas a morir. Claro. O sea, te hablan a 30.000 pies de altura y esa es la manera como se hacen sentir inteligentes. Lo cual demuestra que son tontos, porque yo Exacto, creo que porque lo más difícil es poder explicar Exactamente. un concepto difícil de manera sencilla. El mejor artista es que te hace un dibujo con unos pocos trazos y vos ya identificás la caricatura de la persona o el retrato de la persona. Nosotros lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario de lo que hacen estos personajes disparatados. Es hablarle a las masas, hablarle a la gente que quizás no domina un lenguaje demasiado amplio, pero que entiende que
le está faltando la plata a fin de mes, que entiende que sus hijos están siendo adoctrinados en las escuelas, que entienden que una falsa denuncia les puede arruinar la vida, que entienden que los medios de comunicación les están mintiendo. Hay que hablarles a las masas y hay que hablar en un lenguaje liso, llano y como hablamos con nuestros amigos cuando salimos a tomar un café. No usamos palabras sofisticadas si no estamos escribiendo un paper, si no estamos, si realmente no las No, necesitamos, usas palabras ¿no? sofisticadas y te botan de la Pero mesa. además te lo digo yo que soy traductor público, soy traductor literario de especialidad, me dedico al idioma, hablo 3 idiomas de forma fluida y no me creo ni más por eso, es simplemente lo que estudié, no me creo ni más ni menos, tengo un alto dominio del lenguaje. Ahora, si yo quiero explicarle a un carnicero que el dinero del Estado sale de sus impuestos, y yo no sé o sea, en qué posición me pone ponerme a usar palabras sofisticadas. Ujú. ¿Me entendés? Estoy hablando con alguien que vive el día a día y hablamos los dos un lenguaje claro y nos tenemos que entender. Absolutamente de acuerdo contigo, absolutamente. Yo creo que cabalmente la persona más inteligente, bueno, eso lo ves, yo soy empresario Mm. y eso lo ves mucho en la empresa. Tú llega a hacer negocios con una persona que quiere impresionarte con su lenguaje y el negocio termina Exacto, en los absolutamente. buenos días. O Sí, sea, en Argentina le decimos chanta. sí, o sea, ahí termina. Regresando a tu batalla cultural, Mm. a tu batalla de las ideas, Ujú. que a mí me encanta. ¿Cómo has visto, digamos, a ver, yo digo que la victoria de Milei fue importantísima para la humanidad y la victoria de Trump era importantísima para Estados Unidos, pero más importante incluso para el mundo, Mm. porque teníamos que retroceder, ya no era suficiente que llegara alguien que no continuara haciendo el daño que estaba haciendo Biden y Kamala Harris, Mm. sino que necesitábamos gente que se atreviera a retroceder lo que estaba sucediendo. Sí, claro. A volver a la normalidad. Exacto. Pero digamos, en política retroceder no es fácil. O No, sea, la mayoría de políticos se consideran buenos cuando solo paran de hacer el daño. sí. Los que se atreven a retroceder, que bueno, Javier Milei lo ha hecho en Argentina, cortando Mm. gente y cortando ministerios y vainas. Y Trump, pues vimos lo mismo, ¿no? Con USAID. Ujú. ¿Cómo has visto tú, digamos, porque además de pues eres un guerrero de la libertad multinacional, ¿cómo has visto esto, digamos, la época pre-Trump y Milley y la época post-Trump y Milley? Primero lo que tenemos que tener en cuenta es que tanto Trump como Milley son hoy presidentes, van a cumplir su mandato y se van a ir. Nosotros por lo que tenemos que pelear es porque haya un verdadero cambio cultural en América Ujú. que haga que nunca más vuelvan al poder los Joe Biden de la vida, los Alberto Fernández de la vida y tantos otros que nos han hecho tanto daño, ¿no es cierto? Después Donald Trump trabaja para el pueblo estadounidense, Javier Milei trabaja para el pueblo argentino y nosotros también tenemos que observarlos, vigilarlos, siendo nosotros el pueblo. Y procurar que hagan aquellas cosas por las cuales los hemos votado. Y después, respecto de lo de USAID, quiero darte un ejemplo extraordinario que salió a la luz hace poco en la Argentina para que veamos lo que es la contradicción constante. Pero no puedo dejar pasar esto que no puedo soslayar, diría Rosarín, ¿no? Esto que, para usar una palabra compleja. No puedo dejar pasar esto que mencionaste justamente de USAID porque demuestra de vuelta esta, esta constante contradicción, esta mentira en la que se fundamentan los progresistas para llevar adelante su agenda patética, ideológica. Cuando Trump desmantela USAID y todos esos kioscos que tenía el régimen de Biden, se descubre que a la Argentina iba mucho dinero de los Estados Unidos, del régimen de Biden, para financiar a panfletos de izquierda. Ujú. Financiar a panfletos de izquierda para que esos panfletos de izquierda dijeran que nosotros, la derecha, los libertarios, los liberales, los conservadores, los patriotas, etcétera, estábamos siendo financiados por los Estados Unidos. Cuando éramos en un momento un mero grupo de loquitos grabándonos con un celular, un video bien rústico y alguno tratando de escribir un libro ni siquiera llegando a los 30 años de edad, ¿no? Sin un peso, sin ningún tipo de producción, sin nada más que las ideas del sentido común.
Y bueno, y se descubrió que eran esos panfletos de izquierda que nos acusaban a nosotros de trabajar para el imperio, los que estaban recibiendo dinero del imperio para promover la agenda que estaba promoviendo Joe Biden. Increíble. Aquí fue igual. Aquí fue increíble. No tengo la menor duda. Aquí fue increíble. Aquí le llaman Ground Zero. Aquí incluso se metieron en la justicia, se metieron y todo incluso para promover pues una agenda ideológica, incluso tratando de cambiar las estructuras de poder del país. Claro. Y no necesariamente para bien. Claro. Bueno, y mira hoy Colombia, yo te diría que hoy Colombia está sufriendo las consecuencias de personajes apoyados por toda esa estructura. Un Iván Velázquez, por ejemplo, que fue el ministro de Defensa de Colombia hasta hace 3, 4 meses. El tipo hizo pedazos Colombia. Amigos de los narcos, amigos de las FARC. No nos vayamos a creer que la agenda de Petro es la agenda de los guerrilleros, de los que él formó parte en algún momento. Social. Claro, no, la agenda de Petro es la agenda de los organismos supranacionales. Yo estuve en Colombia hace poco y fui parte del debate en el que se estaba discutiendo si un niñito de 3 años podía someterse a tratamientos hormonales para convertirse en una persona transgénero. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque hay un enorme negociado del Estado con los laboratorios que le pretenden vender hormonas a los ciudadanos y, por supuesto, como un tratamiento hormonal cuesta entre $30.000 y $50.000 anuales por el resto de la vida de quien se lo hace, entonces cuanto más jovencito lo agarran, más dinero para el Estado, más dinero para la farmacéutica, ¿se entiende? Están llevando adelante una agenda que viene de poderes muy importantes, que está fomentada por organismos supranacionales, que no tienen nada que ver con la soberanía de los pueblos, y la están llevando adelante en todos los países de Occidente en los que pueden. Hoy Colombia, de la mano del guerrillero Petro, se somete ante los intereses de ciertos corruptos de multinacionales, de ciertos burócratas repulsivos que se quieren llenar los bolsillos de dinero, y lo mismo ocurre en el Chile del tarado mental de Boric. Es un tipo que no sabe subirse siquiera el cierre del pantalón, pero de vuelta están discutiendo las infancias trans. No vayamos a creer que de verdad están hablando de inclusión y de reconocer la identidad del niño. Porque nadie está discutiendo la identidad política, ideológica del niño para ver si le damos el derecho a sufragar, el derecho al voto. No, están discutiendo cuánto sale volverlo trans para que los laboratorios y el Estado se llenen los bolsillos. Y a eso agrégale, hubo hace unos meses, vi un tweet un post en X de decía, si tu hijo de 3 años te dice que es trans, que es transgénero, te callas y lo apoyas. Claro. Decía el tweet, ¿no? Y entonces yo me metí a ver los comentarios, ¿no? Y un comentario más pendejo que el otro. Y entonces yo tuve que contestar y dije, es que si a mí si mi hijo de 3 años me llega a decir que es transgénero, yo busco al hijo de puta que le enseñó esa palabra y lo meto. Lo que pasa es que, ¿qué pasa si tu hijo de 3 años te dice que Papá Noel le trajo los regalos, los dejó en la chimenea después de venir en un trineo volador comandado por 3 renos? ¿Te callás y lo apoyás y le decís que Papá Noel es real? ¿O vos sabés que Papá Noel no existe y un chico de 3 años no distingue la realidad de la fantasía? Exacto. Eso es lo que pasa. Estos tipos son perversos porque todos sabemos que un chico no distingue la realidad de la fantasía. Todos sabemos que un chico no puede tomar una decisión de semejante tamaño. Porque por algo un menor de edad no puede ir a la cárcel. No es ni siquiera consciente de los actos que está cometiendo. ¿Cómo es esto? No puede ir a la cárcel a los 17, pero puede someterse a un tratamiento hormonal a los 3 años de edad. ¿Puede hacerse un tatuaje un chico de 3 años de edad? ¿O de 10? ¿O de 12? No. ¿Por qué no se puede hacer un tatuaje a un chico de 12 años? Porque todos como sociedad hemos llegado a la conclusión de que un chico de esa edad no tiene la conciencia lo suficientemente desarrollada como para tomar una decisión que lo va a afectar por el resto de su vida. Entonces, ¿cómo es que no puede hacerse un tatuaje, pero puede someterse a un tratamiento de hormonización y de mutilación de genitales? ¿Y por qué promueven eso? Porque es un negocio, ¿por el negocio? Inmenso. Si querés nos ponemos a hablar de lo filosófico en un rato, pero en términos mundanos es un negocio inmenso. Pero te acabo de decir, entre $30.000 y $50.000 por año. No me lo había imaginado. Bueno, traslada eso al Estado. ¿Sí? Nosotros en la Argentina hemos tenido el ministerio... Es que es gente mala, ¿eh? Por supuesto que gente mala. Muy mala. Por supuesto que gente mala, y ahí entramos en el plano filosófico, que lo vamos a discutir ahora en un minuto. Pero pensemos en lo cotidiano, en lo mundano. Teníamos en la Argentina un Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad que ahora está cerrado, pero sigue existiendo la Subsecretaría de Género en la provincia de Buenos Aires, pero siguen existiendo todas esas leyes con perspectiva de género que dan lugar a fiscalías especializadas, juzgados especializados, talleres,
cursos, estos talleres y cursos replicados no solamente, por ejemplo, en la justicia, sino en todas las instituciones del Estado e incluso permeando en el sector privado por orden del Estado. Cualquier Y cantidad todo de eso, empleos. y todo exactamente, de empleos entre muchas comillas. Cualquier cantidad de parásitos, financiados, por supuesto, con la del contribuyente, con la del pueblo, con la del trabajador. Esto es lo que tenemos que entender. El observatorio, el sinfín de organizaciones que reciben fondos, pauta del Estado, es un negocio del que no tenemos noción. Multiplica esto por cada país en el que se implementa esta agenda. Es un negocio Multimillonario. mega millonario, con un agravante. Fabrica cargos estatales que consiste en que los parásitos que los ocupan tengan que justificarlos de alguna manera. ¿Cómo justifican esos cargos estatales esos parásitos? Bueno, yo, por ejemplo, estoy siendo perseguido por la justicia por negarme a reconocer a un gordo con peluca como una mujer lesbiana con pene. Mira, yo a mis 41 años, gracias a Dios, sé distinguir perfectamente entre un hombre y una mujer, si no tendría muchos problemas en la vida, ¿no? Pero bueno, para la justicia eso es una herejía. De vuelta, la historia se repite también. Esto es lo mismo que le ha pasado a Galileo, a Copérnico. Decir una verdad objetiva que pone en jaque los intereses de ciertos poderes te puede traer problemas. Pero tenemos que estar dispuestos a enfrentar esos problemas y saber que estamos del lado correcto de la historia. El negocio es inmenso. ¿Querés ir al plano filosófico? Son gente mala. Hay una guerra santa en el medio y hay detrás de esto una manga de satanistas, pedófilos, de los cuales tenemos que deshacernos inmediatamente. Y lo digo así, sin pelos en la lengua. Yo quiero ver la lista de Epstein. ¿Qué pasa que no la muestran? ¿Quiénes son los nombres que están ahí? Sí. No, ¿Quién quiere hipersexualizar a los niños? ¿Quién hace un programa de educación sexual para que un chiquito recién nacido, porque el programa de educación sexual que tenemos en la Argentina habla de primeras infancias, eso significa desde que recién nace hasta los 6 añitos de edad. El programa fue implementado en 2020 a través del gobierno de... Se puso nervioso el diablo. A través del gobierno de Alberto Fernández. En 2020. Es un programa que básicamente, sus manuales, yo lo leí en vivo hace poco en uno de mis programas, de mis podcasts, básicamente le lava la cabeza a un chiquito recién nacido para convencerlo de que puede ser transgénero y que existen 70 millones de géneros. ¿Quién hace eso? ¿Quién hipersexualiza a un niño para hacer negocio con el aborto? ¿Quién lleva a un transexual a hacer danzas eróticas a una escuela primaria como pasó en Chile, como está pasando en los Estados Unidos? ¿Quién hace eso? Porque eso no es hablar de diversidad. No le están hablando a los niños sobre Harvey Milk y sobre la conquista de igualdad de derechos civiles de los homosexuales. Están llevando a transexuales a hacer danzas eróticas ante menores de edad. Eso es pedofilia. Entonces, detrás de estas agendas hay pedófilos que quieren normalizar un comportamiento absolutamente aberrante que debemos condenar todos, con todo el peso de la ley y con todo el peso de la justicia verdaderamente social. No, pues a ver, ¿qué te puedo decir? No. Era un convencido, pero ahorita me recontra convenciste. No hay otra forma de verlo. Son malas. Y es cierto, creo que una cosa importante, una cosa muy importante, bueno, Milei lo ha dicho muchas veces, ¿no? Y es, lamentablemente, sí, no estamos, mucha gente quiere creer de que somos digamos, dos posturas ideológicas No. y que entre la ideología hay que respetarse y No. que son... No, o sea, realmente hay gente mala. A mí me lo dijo Ricardo Iorio en 2018. Es gente mala. Esto no es más que una guerra entre los buenos, Entre el bien como y el decía mal. él, entre los buenos y los que no son buenos. Y tiene razón. Sí. Es una guerra entre los buenos y los malos. Y no hay que tener pelos en la No, lengua hay que tenerlo. al decirlo. Y cuando vienen a decirnos que eso es una estrategia No. para generar un enemigo, no, muchachos. Acá no estamos hablando de que mi enemigo es el que cree en la economía más cerrada y yo creo en la economía más cerrada. Estamos hablando de sexualizar menores. No, claro. Estamos hablando de sexualizar menores de edad. Sí. Entonces, ese es mi enemigo. Ese es malo. Ese es malo. Y no hay ningún tipo de no acepto ningún tipo de discusión. Es una discusión llevada a otro tema, pero es igual cuando hablas de Hamas e Israel. O sea, punto. Jamás son terroristas. Jamás son terroristas. Punto. O sea, no hay explicación. Después podemos discutir 10 horas sobre el conflicto Israel-Palestina. Eso es otro tema. Pero apoyar a Hamas y hacerlo con la banderita de colores. Es enfermo. Son tarados. Es enfermo. Y es gente mala, pues. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Emanuel, ¿cómo va Argentina? ¿Cómo percibes? ¿Cómo sientes que, o sea, ya llevan más o menos, ¿qué? Ya casi 2 años de Milei? 1 año y unos 8 meses, más o menos. La batalla cultural, han hecho ustedes una batalla espectacular. O sea, yo creo que el gobierno de Milei y ustedes han hecho un excelente trabajo, digamos, en la parte de la narrativa, cosa que, por ejemplo,
Chile no lo hizo. Yo soy un convencido de la En Chile lo importancia. hicieron los zurdos. Exacto, eso te iba a decir. Yo soy un convencido de la importancia de la narrativa, Ujú. porque si tú ves lo que sucede en Chile, Chile hizo de 1990, o sea, incluso antes, obviamente en la época de Pinochet, hizo muchas cosas buenas, pero digamos que del 90 al 2020 hizo prácticamente, podemos decir casi que todo bien. Sí, O sea, todos los índices sociales, sí, económicos, o sea, Chile redujo la pobreza de sí, 60 a sí. 7%, Y los pobres de ellos tenían zapatos. los pobres con zapatos, pero además de los pobres eran nuevos pobres, o Ujú, sea, había, escala, ujú, había escalafón social, o sea, ujú, había escalabilidad social. ujú, Y una mujer ujú, guapa, ujú. Camila Vallejo, Sí, 2008, 2009, empieza a hablar de la desigualdad sí. y de que era una barbaridad Ujú, de que el fulano estuviera ganando $3,000 ujú, cuando el millonario chileno estaba ganando 3,000 millones. sí, Claro, no le decía el de 3,000, pero tu papá ganaba 30. claro. Hacía tan solo 10 años, ¿no? Ujú, Y bueno, y con pura narrativa ujú, gana este tipo, que ujú. como tú lo describiste muy bien, o sea, es un idiota, Sí, o claro. sea, aquí tenemos varios, obviamente, Subnormal. también ya en el poder. Sí. O sea, ni siquiera gana un ideólogo No, un socialista, imbécil. gana un Un imbécil, o sea, imbécil un como tipo nunca que no existió. tenía ningún tipo de currículum de No, un nada, idiota. más que quemar el metro, Igual que todos sus ministros. ¿verdad? Igual que todos sus Sí, ministros. Entonces ahí es donde yo digo, wow, el poder de la narrativa es claro. porque puedes hacer cosas bien en la política que si no las transmites, Pero si pierdes el año. lo dijo el mismísimo Jesús de Nazaret, la espada más filosa es la lengua. La espada, el arma más grande es la palabra. ¿Y qué hizo esta mujer, Camila Vallejos, ni bien llegó a la política? Sí, Se enquistó en el se poder, enquistó se en el empezó a mostrar poder, con ropa de marca, ¿no es cierto? Que traicionó todas seguro las se ideas mueve en con las que... helicóptero. Absolutamente, traicionó todas las ideas con las que engañó al pueblo Bueno, Francia para llegar al Márquez poder en, político. en Colombia, o sea, no hacen, Tantos, les pasa siempre. tantos. Entonces, mi pregunta a ti es, ¿cómo va Argentina? O sea, tú percibes, yo como te digo, yo estuve en Mm, Buenos Aires, he estado varias veces, pero estuve en Buenos Aires, me recuerdo por primera vez, tal mm, vez hace unos 12 años, y me llamó muchísimo la atención los socialistas, que eran los taxistas, los mm, meseros, mm, los pilotos, todavía creo que no había Uber en esa época, mm. pero ¿cómo va? ¿Percibes que están teniendo éxito? ¿Están logrando retroceder las ideas progres peronistas, este daño social que le hicieron a la Argentina? Yo quiero creer que sí, yo quiero creer que está realmente habiendo un cambio cultural en la Argentina y no un mero cambio de caudillo. Ujú. Pues yo soy libertario, yo quiero libertad, no quiero cambiar de amo. Y quiero creer que hay algo de eso en la gente. También lo que ocurrió en la Argentina fue que tocamos fondo. El kirchnerato se dio un enorme golpe de frente contra la realidad. Y eso hizo que mucha gente decidiera este, bajarse de ese barco para abrazar otras ideas. Ahora, no nos podemos dormir. Hay varios factores que tenemos que tener en cuenta. Primero, casi gana Sergio Massa, es decir, casi reelige el peor gobierno de la historia argentina en el Déjame año darte, déjame darte, 2023. déjame darte, perdón, Sí. déjame darte esta anécdota que a mí me impresionó. Mm, Yo estoy en Buenos Aires el 21-22 de septiembre y el peso contra el dólar mm, blue mm. estaba en 750 Sí, por uno, algo así, sí, me recuerdo. Y las elecciones son un mes después, sí, a finales de octubre. sí. El peso estaba 1500. a Sí, 1,300. una cosa así. O sea, yo dije, wow, con esto perdió. Y el tipo era el ministro De economía, de el superministro. el superministro de Ocupaba un Economía. cargo O sea, que era el sí, responsable sí, directo absolutamente. de eso. Y casi Le gana. había quitado el poder adquisitivo en un mes Sí, y 10 millones de gentes lo votan. sí, No, sí. no. Es Explícame eso, por es el favor. tema de la Porque devastación además de eso son cultural. educados. O sea, yo creo que Argentina En es... Buenos Aires son educados. Yo creo que Argentina es de los países más educados de Latinoamérica. En Buenos Aires son muy educados, pero no deja de haber una... Y con esto no quiero quitarle mérito al resto del país. El resto del país es realmente el que mueve el país. El pueblo argentino es campo argentino sumamente es trabajador. Pero por 3 puntos no ganó impresionante. Sergio Massa. 10 millones. Si no se unían
Javier Milei y Patricia Bullrich, como Álvaro Sicarelli y yo veníamos pidiendo desde febrero de 2021 públicamente en Plaza de Mayo, Eso fue espectacular. ganaba Sergio Massa. ¿Sí? Entonces, no tenemos que dormirnos en los laureles. Eso fue un gesto, te digo yo, de altísima política. Hay que abandonar los egos y tienen que seguir haciéndolo. Y han hecho un trabajo fenomenal juntos, ¿ah? Sí, y yo quiero a ese Javier Milei. Yo quiero al Javier Milei de 2020. No sé qué le está pasando últimamente, pero yo apoyé y apoyo al Javier Milei que dice no vine a guiar corderos, sino que vine a despertar leones. No apoyo a este último giro que ha dado el gobierno diciendo que ahí no hay lugar para librepensadores. Apoyo al Javier Milei que hizo una gran fórmula con Victoria Villarroel y que insertó a Ramiro Marra en la legislatura proponiendo proyectos de ley que parecían mala palabra hasta hace muy poco. No al Javier Milei que está armando listas con lo peor del kirchnerismo, que fue lo que arruinó al país y nos llevó a tocar fondo. Yo quiero que vuelva ese Javier Milei. El Javier de los primeros meses de gestión, del primer año de gestión. No creo... Al Javier que decía una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. Sí, lejos de la casta, como decía. Lejos de la casta, no al Javier que está metiendo hoy a la casta en su gobierno mientras expulsa a los liberales que lo han apoyado desde el primer momento. Yo creo, de todos modos, esto lo digo como una crítica constructiva, que él está a tiempo de volantear y de darse cuenta de los errores que está cometiendo. Creo que Javier Milei hoy está rodeado de parásitos que lo utilizan, que no lo quieren, que lo parasitan, y lo hacen cometer errores como fue el caso Libra, como fue... Que eso le pasa siempre a los políticos, los enrosca. Por supuesto que sí, esto no es una cuestión insólita. Nosotros en la Argentina hemos tenido un presidente al que le dibujaban un diario. ¿Entendés? Porque está lleno de personajes nefastos pululando por el Estado que lo que quieren es garroñar dinero del Estado. Parasitan hoy a Milei como en su momento habrán parasitado a Cristina y como mañana van a parasitar a otro. Entonces, ojalá que Javier se empiece a dar cuenta de quiénes lo rodean, de quiénes lo quieren y de quiénes lo parasitan. Porque necesitamos que le vaya bien. Sí. Por el amor de Dios, necesitamos que haga las Pero cosas bien. necesitamos todos los iberoamericanos. Exacto. O sea, todos los hispanoamericanos necesitamos que le vaya bien. Absolutamente. O sea, eso por favor díselo. Y si no le va bien a Javier Milei, a Donald Trump, a Bukele, que también está teniendo ciertos rumbos que hay que estar vigilando, ¿no? La reelección indefinida, el control de precios, sin quitarle mérito también a lo bueno que ha hecho en materia de seguridad. Pero digo, si no les va bien, bueno, que no mueran las ideas. Porque ninguno de estos presidentes es el dueño de nuestras ideas. Y ¿sabes qué pasa ahí, Emanuel, creo yo? Y es que, digamos, mencionabas a Bukele y el mismo Trump. Y lo hablábamos detrás de cámaras contigo y tu novia, tu encantadora novia. Y es, hay cosas que han funcionado. Exacto. O sea, el sistema republicano de Estados Unidos, donde hay separación, independencia de poderes, donde hay igualdad ante la ley, ha funcionado durante 250 años. Sí. Con bajas y altas y vaivenes, pero no hay país en el mundo que hayas hecho a tanta gente rica como Estados Unidos y de cero. Entonces, y bueno, y es lo que hace que Estados Unidos tenga una atracción de migrantes. Y es lo que prueba que nuestras ideas, exacto, son las correctas y que van más allá de un presidente, de un funcionario, de un líder. Exacto. Y de una decisión, de una decisión, digamos, del momento, ¿verdad? O sea, ahí es donde yo digo, ahí es donde yo critico muchas veces a los políticos porque yo soy, como te decía, yo soy empresario y un empresario jamás nunca vas a arriesgar el largo plazo por el corto plazo. Claro. O sea, nunca lo vas a hacer consciente. O sea, lo puedes hacer... Aplica todo eso también. Generalmente. Pero en los políticos, ¿no? En la política es de los pocos lugares en donde arriesgas el largo plazo por el corto plazo, si te pones a pensar. Sí, pero ¿cómo quedan en la historia esos políticos? Totalmente. Eso es en lo que no piensan, en cómo van a ser recordados por el pueblo. Pero lo hacen. Y el daño que hacen trasciende generaciones. Claro. ¿Verdad? Pues bueno, ¿qué te puedo decir yo de Milei? Yo desde fuera, desde acá, miles de kilómetros de distancia, te digo que todo se ve muy bien hasta el momento. Pero de acuerdo contigo, creo que tú eres parte de un grupo de gente que yo estoy seguro que él admira y respeta. Díganselo. Eso es lo importante, es decírselo. Yo justamente como tengo esta relación de estima y admiración mutua con Javier, se lo he dicho. Y yo sé que a él no le gusta
No, a que nadie. se lo diga, pero se lo tengo que Se lo decir, tienes que decir. porque soy argentino y porque realmente lo estimo, y Se porque lo quiero que tienes le que vaya decir. bien. Y algún día se dará Y cuenta. si no se lo dicen gente como tú, no se lo dice nadie. Exacto. O sea, así de sencillo. Es así. O sea, y el otro lado le está diciendo todo lo contrario. Algún día me lo va a agradecer. Como cuando le dijimos, júntate con Patricia, que le van a ganar al kirchnerismo. Y lo terminó haciendo y salió bastante bien. Muy bien. Emanuel, ¿cómo has manejado personalmente todo este tema de las redes sociales? Yo tengo cierta exposición de las redes sociales, pero nada que ver comparado contigo. Y a mí se me acerca desde mi esposa, amigos, y que casi que me llaman preocupados a preguntarme cómo dormí la noche anterior. Yo, y les digo, no, la verdad es que ni he visto X en una semana, porque a veces yo solo entro, escribo y me salgo, y ni siquiera leo. Tirás la bomba y te vas. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas ese tema en el tema personal? ¿Cómo te arrepentís de algo que has dicho en redes sociales? A mí no me ha cambiado en absoluto. Yo creo que la gente que me conoce, la gente de mi círculo íntimo, sabe que yo sigo siendo el mismo. A mí no me mueve la aguja. Yo sé que, por ejemplo, en materia de popularidad, la fama, la plata, son cosas pasajeras. Yo estoy acá para divulgar ideas. Y disfrutarte el camino. Bueno, me disfruto el camino, por supuesto, porque también con las penas vienen las glorias, ¿no? Y así como tengo que comerme que ciertos medios de comunicación o ciertos parásitos del Estado me persigan, también tengo el gran honor de que, por ejemplo, me inviten a un país tan maravilloso como el de ustedes o como todos los países que estoy recorriendo y conociendo gracias a este trabajo de simplemente llamar a desenvainar la espada para afirmar que el pasto es verde, como decía Gilbert Chesterton, ¿no? Pero realmente yo creo que uno no tiene que dejar que el mundo se lo coma, ¿no? La plata, la fama, la gente que se le acerca. Yo le estoy sumamente agradecido a todo aquel que se me acerca para manifestarme su cariño, su respeto, pero realmente no me quita el sueño. ¿Y cómo ves la libertad de expresión? ¿Qué opinas de la libertad de expresión? Hay que defenderla a capa y espada. Y tenemos que entender que esto que hoy la progresía a través de esta dictadura ideológica llama cultura de la cancelación no es más que un término moderno para lo que siempre hemos llamado censura. Esto que la progresía llama discurso de odio no es más que un término moderno para lo que siempre se ha llamado en épocas inquisitorias, por ejemplo, discurso herético. Fíjate que ni los términos son tan distintos. Discurso de odio, discurso herético, ¿no? Tenemos que entender que la historia se repite, que a las voces que son incómodas para el poder real se las va a tratar de censurar, se las va a tratar de perseguir, pero que al final ganamos. Nunca fue tan fácil, nunca ha sido tan fácil saber cuál es el lado correcto de la historia, mi amigo. Y yo llamo a la gente a que se sume al lado correcto de la historia porque si no se atreven a expresarse, ya que hablamos de libertad de expresión, tarde o temprano se van a arrepentir. Tú sabes que yo estoy en la Sociedad Interamericana de Prensa, estoy aquí en la Cámara Guatemalteca de Periodismo, fui el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión. Y me pasó algo. Y es que yo creo que, por ejemplo, los periodistas, para mí, primero, la libertad de expresión tiene que ser universal, absoluta. Pero los periodistas tenemos que tener una libertad, le llamo yo, de prensa, con responsabilidad. Porque no es lo mismo que cualquier tuitero, que cualquier tiktokero salga y diga una cosa que lo diga un periodista. Cuando lo dice un periodista, uno asume que el periodista está diciendo la verdad, está informando. Algo se informó. Claro. Algo preguntó antes, ¿no? Sí. Que todos estos panfletos que financiaba USAID estaba llena de gente. Entonces yo le echaba mucho la culpa, te soy honesto, de ese daño a las redes sociales. Y decía, no, es que es un problema, las redes sociales, o sea, obviamente yo no voy a cambiar la realidad de las redes sociales, pero decía, para mí habían venido a traernos un problema a la sociedad. Y de ahí pasó la elección de Trump. Y creo que la de Milei muy similar. Y ahí te voy a contar otra anécdota también de Milei. En donde gracias a las redes sociales rompieron esa hegemonía de los medios. Entonces dije, wow, no, tiempo. Claro. O sea, qué maravilla que tenemos esta herramienta.
Sí, porque casi que terminó siendo al revés. La gente terminó volcándose hacia las redes sociales porque notó que los medios hegemónicos estaban mintiendo. Yo he visto cómo medios hegemónicos mentían sobre mí, pero Sí descaradamente. es. A mí me inventaron, los medios en Argentina me inventaron que yo estaba condenado por violencia de género. Inventaron que yo, ¿De qué género? sí, de los 352, del no binario. Ok. Inventaron que yo era un espía infiltrado en un movimiento que había nacido 2 años después de la gestión que supuestamente me había infiltrado en el movimiento. Entonces uno se da cuenta ahí que los medios mienten. Yo creo que simplemente lo que se tiene que hacer es aplicar las leyes que ya existen. Y un periodista no tiene que estar exento de comerse un juicio por calumnias e No injurias, debería. por difamación, por, 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 Yo por, no ma- sé en por qué momento pusimos a los periodistas en una bueno, estandarte superior social. por eso, por eso. Y creo que estos micrófonos justamente también sirven para desmentir a esos medios hegemónicos que todos sabemos que responden a ciertos intereses, todos sabemos que tienen jefes, todos sabemos que reciben una línea. Digamos, no son periodistas independientes realmente como cualquiera de nosotros que agarra un micrófono, lo sube a nuestro propio canal, a nuestra propia plataforma y la gente sabe que estamos diciendo lo que pensamos. Coinciden más, coinciden menos, pero saben que lo que decimos lo pensamos. Yo creo que esta es una gran herramienta para también ponerle fin al monopolio de la opinión, que además lo tenía la izquierda progresista durante los últimos años, que nos ha vendido un sinfín de ideas verdaderamente dañinas para toda la sociedad. Y vemos que los medios mienten, Lo mienten replicaba. descaradamente. Tú Las cosas sabes que han que, inventado sobre cualquier líder, referente o ideólogo de las nuevas derechas son cosas escandalosas. Yo tengo una denuncia falsa llevada adelante por una periodista en la Argentina de la mano de Amnistía Internacional y de un fiscal de género, un juez de género y todos esos delincuentes que le roban al pueblo argentino para enquistarse en cargos públicos. Y los medios hacen trascender eso. tú sabes que estaba el año pasado, creo que fue, en un foro en Córdoba. Y entonces presentan la gráfica de la credibilidad de los medios de Mm, comunicación, ¿no? ujú. Y venía pues así, ¿verdad? Para abajo. Claro. Espera, te voy a interrumpir para contarte una pequeña anécdota que Dale. tiene mucho que ver con esto. Con todas las cosas que han inventado de mí los medios más poderosos de la Argentina, estamos hablando de Grupo Clarín, de todos los medios que te puedas imaginar, jamás en la vida nadie por la calle dijo, ahí va el tal, tal, tal o lo que sea que inventaran los medios. La gente me quiere. ¿Sabes lo que Sí, significa eso? Que sí. nadie le cree a los medios hegemónicos de comunicación. Sí, bueno, pues esto, estoy en un foro de medios con medios hegemónicos y entonces digo yo, bueno, que me alegro que ya estamos reconociendo que la credibilidad, porque Ujú. pues yo tengo un medio de comunicación y no me gusta que la credibilidad la estemos perdiendo, Ajá. ¿no? Seamos digitales o tradicionales o qué Ujú. sé yo. Ujú. Y entonces viene el personaje y digo, bueno que ya lo están reconociendo, ¿no? Y termina la disertación diciendo, no, pero además de, esto es culpa de Trump y de Milei. Claro, Dije, oh, no, no puede ser. claro. O sea, no puedes tú. Entonces, hablando con un amigo, le digo, ¿sabes cómo es eso? Eso es como que yo esté pesando 350 libras Mm, y tú me digas, oye, ¿estás gordo? mm. Y yo te diga, culpa tuya, estoy gordo. Bueno, pero eso pasa. O sea, Estás gordo, vos sos un gordofóbico, te sos un dicen. gordofóbico. Es que así Pero deja funciona. deja que Claro. eres un gordofóbico. Es que estoy gordo Ujú. porque tú me lo estás diciendo, Absolutamente. no porque esté gordo. Claro. Y casualmente regreso al día siguiente y están entrevistando a Milei y entonces creo que era, no me recuerdo qué medio, pero uno de los grandes. Y entonces Milei le estaba encarando al periodista, le estaba diciendo, no, es que tu periodista de tu medio Sí. dijo tal cosa de mi ministro. Ujú. Lo llamamos a decirle que era mentira. Volvió a salir al día siguiente volviéndolo a decir. Mm. Se le rectificó, o sea, 4 o 5 veces y la mentira seguía. Entonces digo yo, y eso que soy periodista, digo, ahí estoy ahí estoy del lado del Lo político. que pasa es que para los periodistas que realmente dicen lo que piensan, y para los comunicadores que realmente decimos lo que pensamos, voy a decir algo antipático, pero es una ventaja. Ah, para mí es una gran ventaja. Si la Separarme competencia de esa pierde gente es credibilidad, claro, nos separamos de esa gente y nosotros agarramos el mercado diciendo lo que totalmente. verdaderamente pensamos e informando responsablemente a la gente que nos consume. Y es lo que está pasando. Es lo que está pasando, claro. Y es la razón por la cual es mucho mejor negocio ser dueño de un medio pequeño, nuevo, que uno Totalmente. grande. Absolutamente. Te pregunto, en lo personal, ¿cómo te sientes en esto? ¿Cómo te sientes en esta batalla? ¿Te sientes solo? ¿Te sientes... ¿Cómo te sientes?
Bueno, tiene sus momentos, ¿no? Uno a veces dice, eh, no venderse tiene su precio. Ujú. No venderse tiene su precio, porque la verdad es que yo podría estar quizás colgado de ciertos movimientos a los que yo ideológicamente en muchas cosas adhiero, estar recibiendo fondos de organizaciones o de fundaciones o de mismos gobiernos, pero no está en mí. Además no puedo, no podría, ¿viste? Ujú. En la primera que hago un arreglo y salgo a decir lo que pienso, se termina porque no me puedo callar la boca. Eh, tiene su precio. A veces uno se siente solo, pero también hay veces que uno se da cuenta de que no está solo en absoluto, de que está muy bien acompañado. He conocido a mi pareja en esta lucha, tengo amigos que me ha dado esta lucha. Voy a compartir escenario con uno de ellos el sábado en el Festival por la Libertad. Este, y además tenemos a la gente, ¿no? Porque uno a veces se olvida de que esos millones de suscriptores, y te voy a corregir, dijiste 1.5, hoy en YouTube estoy en 2.2, Oh, wow. 2.200.000 y pico, 2 millones más en Facebook, 1 millón en Instagram, 1 millón en TikTok. Son 6, 7 millones. más o menos, son muchísimas personas que Muchísimas de personas. alguna forma te están apoyando. ¿Y sabes lo que te dicen algunos que te cruzan por la calle? Te dicen, yo rezo por vos. Eso significa que esa gente guarda un momento de su día para pensar en vos y desearte el bien. Sí. Entonces no estás solo. Y después aquellos que sabemos que hay algo más, sabemos que no estábamos solos. ¿Y cuál es el futuro de Manuel Danner? ¿A dónde vas? ¿Vas a política? Yo ¿Vas...? quisiera no, realmente. Yo quisiera no. Ujú. Eh, ¿Pero? Hay que sacrificar mucho, ¿no? Sobre todo cuando a uno le va bien y tiene un trabajo que le permite viajar y está convencido que lo está haciendo bien, porque yo no me limito a divulgar las ideas que creo correctas solamente en mi país, sino hoy me toca estar en Guatemala, vengo de Hungría, en unos días me voy a México, estuvimos en Perú, estuvimos en Chile, en Uruguay, en Colombia, y mientras uno hace el bien divulgando las ideas que han funcionado y han traído prosperidad a todos los pueblos, también se disfruta esos viajes y todo lo que viene con eso. Y además es muy divertido también trabajar creando contenido, más yo que muchas veces me dedico a hacer humor político, ¿no? En forma de sketch, en forma Es de simpaticísimo. ciclo radial. Y, y sería una patriada volver a involucrarme en la política. No quisiera. Lo que pasa es que también veo cómo hay ciertos funcionarios que nos han robado las banderas para enquistarse en el poder. eh, y, y en algún momento lo voy a tener que hacer. En algún momento alguien va a tener que presentar proyectos de ley que terminen con las leyes liberticidas que nos bajan de la OEA, que nos bajan de la CIDH. Realmente volver a plantear un país soberano, libre y democrático en lugar de ser una sucursal de la ONU. Y te digo otra cosa también. Tu nivel de impacto, tu capacidad de impacto se multiplica cuando estás en esas Puede posiciones. ser. Es lo que menos me... No, pero al final del día, mira, es que al final del día, digamos, yo soy un fiel creyente que Mm, uno tiene que buscar su propósito en la vida ujú, y que el propósito es como la suma de el talento y la pasión, ujú, o el talento y en lo que ujú. crees. eh, y usualmente, digamos, el dinero, cómo vives es una consecuencia de eso, Sí, claro. ¿verdad? Eh, y tú hoy, pues, vives impactando personas. Ujú, O sea, me imagino que esa es tu pasión. Tu talento es ser comunicador, ujú. obviamente, eres un comunicador muy talentoso. Muchas gracias. Eh, pero podrías usar ese talento para mil diferentes cosas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, lo usaste para criticar a Bad Bunny, lo cual me encantó. Eh, Hay que dejar de escucharle. díselo a mi hija, por favor. Es- Eh, y Ese señor no tiene talento, que es ni impresionante. inteligencia. Es un tarado. ¿Cómo vamos a tomar en cuenta la opinión política de Bad Bunny? No, lo increíble es que opinen. Tú sabes que eso No, lo increíble es que le entendamos cuando habla. tú sabes que, sabes que eso me llamó Muy muchísimo la imbécil. atención. Eso me llamó muchísimo la Lo atención odio. en la elección de Estados Unidos. Sí, Cuando yo sí dije, gana Trump la elección, sí. es un mes antes de la elección, en donde tú ves o sea, la gente haciendo campaña por Trump era Elon Musk, Robert Kennedy, Mm, Tulsi Gabbard, J.D. Vance, mm, eh,
tenía 6, 7 personas, todos brillantes haciendo campaña por él, ¿no? Elon Musk, no sé si lo mencioné. Y del lado de Kamala tenías a Jennifer López, Sí. a Beyoncé, A Jack Black. a Jack, o sea, y yo cuando vi a Jennifer López, me acuerdo perfecto que dije, no puede ser. Ahí te das cuenta de la infantilidad, del infantilismo de la izquierda. O sea, a ver, que a mí me guste, que a mí nunca me gustó su música, pero que pueda ser atractiva su música, su cuerpo, ok, pero de eso a que yo quiera vivir, que sea un referente de mi vida. Es extraordinario. O sea, Es extraordinario. No, y después además tenés a estos personajes, Bad Bunny, igual que el tarado mental de Residente, que bueno, sí. llaman a que Puerto Rico se independice de los Estados Unidos y viven todos en Los Ángeles, en Miami, pero son unos hijos de puta, quieren que Puerto Rico se convierta en Cuba diciendo cosas lindas desde Los Ángeles. Así es. No, no le mientan más a la gente. Pero bueno, regresando a lo que iba, me imagino que impactar a ti, o sea, a mí me pasa algo, ¿no? Y yo digo, yo llevo 15 años en este tema y cuando una persona me dice, cambié o pensé distinto, Mm, o yo digo que uno puede amanecer republicano o socialista. mm, Si tú pones el pie mm, y le echas la culpa de todo lo que te va a pasar en el día mm. a la sociedad, eres un Sí, socialista. total. Si tú pones el pie y te responsabilizas Sos de lo que republicano. te va a pasar durante el día, eres republicano. Absolutamente. Y yo digo que una persona me da una satisfacción enorme. Me imagino que a ti te debe pasar algo distinto, algo similar, ¿no? Ujú. Que cuando hay gente que tú sientes que le moviste la aguja, Mm. ¿verdad? Hacia el lado coherente de la vida. Y eso es lo que yo creo que estando en política lo haces exponencialmente. Puede ser, pero ahí el impacto que importa obviamente es el de las ideas. Y si el día de mañana Total. me toca meterme en la política, que lo que impacte sean mis propuestas y mis ideas, y después yo que pueda vivir tranquilo. Como cuando caminaba por la calle de Budapest, que estaba tranquilo, ¿viste? Sí, pero yo creo que vivir tranquilo es para otros. Puede ser. ¿Qué te puedo decir? Bueno, pero en algún momento llegará. Tal vez sí, ahí en Una la cabaña en el Patagonia, un tu campo, rancho, ahí claro, en la claro. Patagonia, cuando Ahí está. cumplas Ahí está, 75. a la hora del retiro. Pobre Eli va a estar ahí muriéndose de frío. Sí, me va a querer matar. Pero le va a gustar también la idea de la casa en la Patagonia. Pero O en Puerto Rico, ¿por qué no? Ahí en la playita. tú sabes que Uribe me lo dijo. Uribe, yo admiro muchísimo a Álvaro Uribe. Y yo sé que como político es fácil de criticar en un montón de cosas, pero lo admiro en su esencia. Y cuando él regresa a la política, yo lo conocí en su casa en Río Negro, vive en una especie de granja muy linda, con sus caballos. Y le digo, presidente, ¿por qué regresa? ¿Por qué regresa de ser presidente a ser senador? Y me dice, Rodrigo, porque yo soy un luchador. Claro. Y hay gente que es así. Hay gente que te toca vivir en la lucha, mi querido Emanuel, Bueno, y hay uno quisiera vivir tranquilo, pero no se puede, pero no se porque puede. hay una frase que dice, dime qué es aquello que no puedes dejar de hacer Ujú. y te diré cuál es la misión que Dios te ha dado en esta tierra. Eso que vos no podés dejar de hacer es lo que Dios quiere que hagas. Exacto. ¿Por qué no puedes dejar de hacerlo? Yo me metí en 10.000 millones de problemas, a mí me inventaron causas, los medios me difamaron, los medios de comunicación en Argentina inventaron que yo había sido el ideólogo, junto con los servicios de inteligencia macristas, del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner. La Después, pistola que no tenía. una pistola de agua, sí. Después, después me inventaron, me persiguieron judicialmente por negarme a reconocer a un gordo con peluca como una mujer. Me inventaron una causa por violencia psíquica, ¿no? Como un X-Men que le tiraba a una periodista, le tiraba violencia con sus puños mágicos mentales. Y yo ahí podría haber dicho, basta. Pero no. Pero no, y además la vida pone todo en su lugar, ¿no? Cuando uno hace lo que Dios lo mandó a hacer a este mundo, la vida pone todo en su lugar. Mirá cómo estoy hoy, recorriendo el mundo, llevando las ideas que han hecho a los países prósperos, mientras esa periodista pobrecita está en el olvido. Mientras Impactando mucha gente, y eso es importantísimo. Sin duda, y feliz de la cantidad de mensajes que recibo de gente joven y adulta que dice que gracias a mi contenido se ha despertado, se ha dado cuenta Dile de a la nuestra mentira en la que audiencia estaban viviendo. tus redes. Yo sé que a todo el mundo te sigue, pero alguno debe haber ahí que todavía no te siga. Sí. Cuéntale ahí a la cámara cuáles son tus redes sociales. Bueno, si ponen Danan en cualquier plataforma, Con doble N, van a ¿no? encontrarme con la doble N al final.
van a encontrarme no solamente contenido mío, sino contenido que también mucha gente Muy recomendable, replica muy y simpático. viraliza. Bueno, muchas gracias. Es muy entretenido. Emanuel, qué honor. Estimado, no, por favor, todo mío. Y Muy gracias. feliz de estar aquí. Y bueno, seguimos en esta lucha. Claro que sí, que larga y mucha. Hemos estado con Emanuel Danan, un guerrero de las ideas de la libertad, que bueno, viene al final también hoy del epicentro de esa guerra que se está dando desde Argentina. Ha sido un honor tenerlo y los esperamos para el próximo episodio de su podcast Líderes.